Si estás pensando en comprar casa en Florida en estos momentos, probablemente estés muy confundido. Pero tranquilo, no eres el único. La Reserva Federal acaba de anunciar un descenso en las tasas de interés, pero es muy ligero. Y enseguida hemos visto titulares como este, o vídeos que aseguran que ya se acabó la crisis, el mercado vuelve a activarse y todo va viento en popa. Sin embargo, otros no son tan optimistas. New data from Zillow is showing a massive warning for the housing market in 2026. Florida has been one of the hottest markets in the country for years. People have been flocking there for the sunshine, for the low taxes, and of course for the lifestyle. But the tide now is starting to turn, and not necessarily in a good way. Florida's in the middle of one of its most dramatic housing corrections in decades, and some cities are being hit harder than others. ¿Pero qué está pasando realmente en Florida? ¿Este descenso de las tasas de interés hará que el mercado vuelva a resurgir? ¿O, por el contrario, las personas que dicen que sí, que hay que comprar, que ya están las tasas muy bien, simplemente quieren activar el mercado? Todo esto y mucho más lo vamos a ver en el vídeo de hoy, pero además de las tasas de interés, vamos a analizar otros factores que también influyen muchísimo en lo que a ti te interesa, que es la asequibilidad. ¿Es un buen momento para comprar? ¿No lo es? ¿O lo será en el 2026? ¿Vale la pena esperar? Bueno, veremos. Una de las recomendaciones más comunes que te pueden dar los expertos o las personas cuando vas a asesorarte para comprar una casa, dicen que no importa para nada el estado en el que está el mercado inmobiliario, sino que lo que importa es tu estado financiero, tu estado de estabilidad familiar, social y demás. Eso es cierto en parte, porque a nadie le gusta gastar dinero en vano. Entonces, si por ejemplo tú tienes un poder adquisitivo bastante alto, probablemente vas a preferir comprar una casa a un precio donde no tengas que pagar demasiado de tasa de interés que pagar muchísima tasa de interés aunque lo puedas comprar. Con lo cual, esa frase es bastante relativa y evidentemente si no tienes las condiciones para comprar, pues no debes comprar. Sin embargo, siempre hay mejores momentos o peores momentos para hacerlo. Entonces, a hablar de varios temas. En primer lugar, las tasas de interés. En segundo lugar, también el flujo de inmigrantes que pueden venir o irse del Estado del Sol. También la propuesta del gobernador DeSantis que quiere eliminar los impuestos de propiedad y los precios de los seguros de la vivienda, que ha sido uno de los grandes problemas de Florida durante los últimos años. Y empezamos por la Fed. La Reserva Federal acaba de anunciar que baja los intereses 1/4 de punto. Major breaking economic news. The Federal Reserve announcing its decision on whether to make its first interest rate cut this year, and it's happening after months of pressure from President Trump. ¿Esto significa que las hipotecas van a desplomarse automáticamente y que ya mañana podemos ir a comprar una casa a un 2-3%? No, para nada. De hecho, se espera que este descenso vaya a tener una repercusión a largo plazo. Today, the Federal Open Market Committee decided to lower our policy interest rate by 1/4 percentage ¿Y point. qué pasa cuando bajan las tasas de interés? Más gente va a querer comprar casa, con lo cual los precios se van a mantener o van a subir. Hacia el 2026 se pueden hacer múltiples lecturas. Sin embargo, se espera que durante las próximas 2 reuniones que tiene la Fed, antes de que termine el 2025, antes de final de año, van a seguir recortando esa tasa de interés. Si se ve que la economía necesita un empujoncito más, pues de repente las tasas de interés van a bajar un poco más de lo que están. ¿Qué se espera que pase el año que viene? Muchos especulan y dicen que es probable que las tasas de interés sigan bajando. Es probable que antes de terminarse el año, dependiendo cómo siga la situación política y monetaria, puede que se haga un recorte pequeño otra vez. Pero todo serían especulaciones y tenemos que esperar a que sigan viendo y evaluando los cambios que se ha tenido hasta. Con lo cual, probablemente el 2026 vaya a ser mucho más beneficioso para alguien que quiera comprar, pedir una hipoteca de lo que es este año o de lo que fue hace un año. Y ya teniendo claro el panorama con respecto a las tasas hipotecarias y lo que podemos esperar para el 2026, que probablemente sea una reducción, una disminución, vamos a hablar de otro factor que también es muy importante. La venta de casas, cuánta oferta hay y cuán activo o no es el mercado de Orlando. Orlando es uno de los mercados más activos en toda Florida. Se vende, se compra y por lo que podemos ver, a pesar de que ha bajado un poco
el ritmo de compra de casas, todavía se siguen comprando casas y vendiendo casas en Orlando. Sin embargo, la casa que antes podía estar durante un día, 2 días o 3 días, ahora a lo mejor está 3, 4 o incluso 5 meses en el mercado. Hay una casa aquí cerca de mi vecindario que está en venta y ya, si no calculo mal, lleva 4 meses. Ha hecho un montón de open house, ha venido mucha gente a verla, pero todavía no la han vendido. Por ahora hay mucha oferta de vivienda, tanto de construcciones nuevas como de casas usadas que están en venta, y poca demanda. ¿Por qué hay poca demanda? Porque las personas probablemente estaban esperando lo que acabamos de comentar, que bajen un poco las tasas de interés, porque hasta ahora estaban prohibitivas. Y entonces el factor de que haya mucha oferta, ¿cómo afecta realmente al precio de la vivienda? Bueno, pues normalmente cuando tienes mucha oferta de casas, hay muchas casas en el mercado y poca gente comprando, las personas que están vendiendo tienen que bajar el precio. Eso ha sido una tendencia en toda Florida y aquí en Orlando también ha pasado, aunque mucho menos. Se habla de una corrección, de un equilibrio. Es decir, no se desplomó el mercado, sin embargo, las casas ahora mismo son un poco más baratas de lo que podían ser hace unos meses. Entonces tengo aquí los datos de la Asociación de Realtors de Orlando y dicen que, según la Asociación de Realtors de Orlando, el precio medio de las viviendas en agosto se registró en 382.950 en agosto. Entonces, este precio disminuyó un 1.8% respecto al precio medio en julio, que era de 389.999. Aquí vemos que no es demasiada la diferencia, sin embargo, si lo comparamos con los precios de hace unos meses, es en realidad considerable. Recuerdo en años anteriores, desde el 2016, 2017 y demás, que los precios han ido en aumento. Hay casas que en el 2016 costaban $260.000, para el 2020-2021 llegaron a alcanzar los $450.000 o $500.000. Ahora vemos que hay un ligero descenso, ya que hay muchas casas en el mercado y pocas personas comprando. Esto, como os comentaba, es una corrección y es una corrección que no significa un colapso. Significa que el mercado sigue buscando un equilibrio y los vendedores están esperando todavía porque creen que todavía va a haber gente que va a comprar al precio que están tratando de vender. Si miramos a los datos nacionales, bueno, pues encontramos un panorama bastante distinto. En el noreste y en el oeste, es decir, hacia Nueva York, la costa de California y demás, los precios siguen todavía bastante altos. Sin embargo, en poblaciones del sur como Florida y Texas, los inventarios subieron mucho y eso está presionando los precios hacia abajo. Según Realtor.com y Redfin, Florida encabeza la lista de estados con más viviendas disponibles en 2025 y Orlando es uno de los mercados más dinámicos. Atado un poco al tema que veníamos hablando, os voy a contar rápidamente por qué está pasando esto en Florida, porque hay tantas casas disponibles y tan pocas personas que compran. Hay mucha gente que durante la pandemia 2020-2021 vinieron de otros estados, sobre todo del norte, compraron en Florida y se quedaron viviendo aquí. Bueno, pues esas personas ahora están revendiendo y se están yendo del estado. Por otro lado, también tenemos otro factor y es los altos seguros, ya que asegurar una vivienda en Florida se ha vuelto carísimo. El tercer factor, también la construcción. Había muchos proyectos en desarrollo que se estaban construyendo, muchísimas unidades, entonces ahora hay demasiadas unidades, aunque también esto genera un problema, ya que tenemos muchas casas disponibles, pero como los precios son altos, también hay muchas familias que no pueden alcanzar esos precios, con lo cual tampoco pueden adquirirlas. Y antes os comentaba que Orlando sigue siendo uno de los mercados más dinámicos de Florida y por eso los precios no están bajando tanto. Sin embargo, en poblaciones aledañas, en poblaciones cercanas a Orlando, como puede ser Kissimmee, Davenport o incluso hacia Ocala, los precios sí están teniendo unas bajadas de un 6, un 7%, un poco más considerables de las que hay aquí en el centro de la ciudad o cercano al centro. Bueno, y ahora vamos a hablar de un tema que va a afectar a todos los propietarios de vivienda en Florida, los impuestos de propiedad, o más bien la intención que tiene el gobernador Ron DeSantis de eliminarlos. No, you should own your property free and clear. I think to say that someone that's been in their house for 35 years just has to keep ponying up money, that is not, you don't own your home if that's the case. So yes, of course, I'd like to see people be able to owe free and clear. And it's interesting because it's like if I go to Best Buy and buy a flat screen TV and put it on the wall, I got to pay a sales tax on it, right? But I don't keep paying tax on it every year. I mean, it's just not, that's not how we do things. It's like, okay, if you're going to tax something, you tax it at the transaction
and then let people actually enjoy their private property free and clear of the government. Durante los últimos meses, DeSantis ha hablado en muchísimas ruedas de prensa sobre la posibilidad de eliminar estos impuestos de propiedad. Para hacerlo, tiene que llevar un proyecto a la legislatura. Hey guys, Rep JCP here. Huge news on property taxes just dropped here in the state of Florida. I have just filed legislation that would completely exempt Florida residents over 65 age and older from paying all non-school related property taxes here in Florida. It's actually one of 8 proposals that the Florida House is pushing to make sure that each and every voter have all the options on the table on how much property tax relief we should have here in the state of Florida. Los floridanos van a decidir si están de acuerdo o no están de acuerdo con eliminar los impuestos de propiedad. Esto sería en las elecciones de noviembre del 2026 y para que los impuestos se eliminen o la propuesta que vayan a llevar los legisladores pase, tendría que tener un 60% o más de aceptación por parte de los floridanos. ¿Por qué esta propuesta, que en un principio le ahorraría dinero a todos los propietarios de vivienda, genera polémica? Bueno, pues genera polémica porque los impuestos de propiedad se utilizan para pagar servicios básicos locales de cada ciudad, es decir, las escuelas, policía, bomberos, servicios de emergencia, entre otros. Si eliminan estos impuestos, las ciudades tendrían un déficit presupuestario, ya que son millones y millones los que se utilizan para estos fines. Entonces, los alcaldes locales están en contra de esta medida y dicen que sería realmente difícil para ellos poder mantener los servicios, por ejemplo, de educación de calidad. Sin embargo, lo que nos responde el gobernador DeSantis y la administración de DeSantis es que los gobiernos locales ya están despilfarrando mucho dinero con organizaciones sin fines de lucro. Incluso hace unos días Blaise Ingoglia, que es el director financiero de Florida, fue a Jacksonville porque la alcaldesa se hizo un holograma en el aeropuerto para darle la bienvenida a los pasajeros que costó $75,000. Entonces él dice que en vez de estar haciendo eso, podrían haber utilizado mejor ese dinero. Es un poco debatible y ahí está la polémica, por eso hay gente a favor y gente en contra. Lo que es una realidad es que ahora mismo los legisladores ya están en un comité haciendo las propuestas para una posible eliminación de los impuestos de propiedad. Debaten distintas alternativas, entre las que están subir los impuestos sobre las ventas, es decir, que cuando vayas a comprar un producto, en vez de pagar lo que pagas ahora, que es un 6%, o en el condado Seminole un 7%, pues podrías pagar un 11 o un 12% de impuestos sobre las ventas para financiar esos servicios. También están proponiendo hacerlo solo para la gente mayor, es decir, que las personas mayores a partir de cierta edad dejen de pagar los impuestos de propiedad. Otra de las ideas es extender el homestead. El homestead es una exoneración de impuestos sobre $50,000 de las casas ahora mismo en Florida, es decir, no pagas impuestos sobre los primeros $50,000, pues quieren ampliarlo hasta el $500,000. Esa es otra de las propuestas que se está debatiendo. Y también pues están viendo qué formas pueden encontrar para poder seguir financiando estos servicios sin impactar a las ciudades. También es cierto que una comitiva de pequeñas ciudades y demás se manifestó en contra y no les parece bien que se lleve a cabo esta eliminación de impuestos de propiedad. De hecho, es curioso, pero en muchos condados y ciudades están incrementándolos porque dicen que no tienen suficiente dinero ya para pagar los servicios existentes. Así que veremos lo que pasa. En todo caso, ya hubo las primeras reuniones, ya hay un borrador y durante los próximos meses veremos cómo va evolucionando esta idea de eliminar los impuestos de propiedad en Florida. ¿Y por qué es importante? Porque si se llegasen a eliminar, comprar una casa sería muchísimo más barato, por lo menos los pagos mensuales. Ahora mismo, no sé cuánto es el promedio, pero sueles pagar de impuestos de propiedad $5,000, $6,000. Entonces sería una cantidad considerable mensualmente que te ahorrarías. Otro de los pagos mensuales que tienes que hacer si vives en Florida es el seguro de vivienda. Y el seguro de vivienda se ha disparado durante los últimos años a raíz de los huracanes que hemos tenido aquí en Florida. Hubo varios y bastante destructivos y no tiene pinta de que esto se vaya a solucionar de cara al 2026. Entonces las personas que quieran comprar una casa tienen que tener en cuenta que los seguros de vivienda van a seguir igual o subir de cara al año que viene. Por ejemplo, ahora mismo en Florida, 2025 el promedio de pago por un seguro de vivienda
es de 2.625 al año, frente a unos 2.100 a nivel nacional. Entonces, en zonas costeras como Miami, Tampa, la costa de Volusia y demás, puede subir los $5.000 anuales. En cambio, en ciudades del interior como Ocala, baja a menos de 2.000. Y aunque hay reportes de que algunas aseguradoras han bajado las primas en ciertos condominios, la tendencia en general es súper clara. Los seguros van a seguir siendo cada vez más caros. Florida es un lugar que está expuesto, y nos lo vimos en los últimos años con lo que pasó con los huracanes, al clima extremo. Huracanes, tormentas, tornados, inundaciones. Los costos de reparación y de construcción cada vez son más elevados y muchos litigios legales que se han estado desarrollando en el estado. Entonces eso las aseguradoras pues ya no lo pueden asumir, o sí lo pueden asumir, pero van a tener ganancias y quieren cobrar más, con lo cual no se espera que bajen los seguros de cara al 2026. ¿Qué más ha cambiado en Florida durante el 2025? Bueno, pues hay una cosa que es un cambio radical de cómo era Florida hasta ahora a cómo va a ser a partir de ahora, y esa es la inmigración. Durante años Florida fue conocido como uno de los estados que más inmigrantes recibía, tanto de clase medio-baja como de clase medio-alta. Por ejemplo, en Miami hay un montón de artistas, gente que trabaja en empresas tecnológicas y demás. Más hacia el interior norte, pues también tenemos muchos trabajadores del campo, y es una inmigración que genera dinamismo, genera movimiento, y son personas que pues necesitan una vivienda. ¿Qué pasa? Que durante los últimos meses hemos visto cómo ha habido muchísimas deportaciones, hay mucha gente que se está volviendo a sus países, y también se hizo mucho más difícil adquirir la visa H1B para nuevas visas que se vayan a emitir, porque ahora la empresa tendría que pagar más de $100.000 al año por cada trabajador. Si hay más gente que viene de fuera a Florida, hay menos viviendas disponibles, el precio sube. Si hay gente de Florida que se está yendo, hay más casas disponibles y efectivamente en algún momento el precio de la vivienda tendrá que bajar. Entonces, probablemente ese sea un factor también que durante el 2026 podamos ver, y es que va a haber mucha menos demanda de vivienda, con lo cual los precios tenderían a bajar. Con respecto a la pregunta que nos hacíamos al principio, ¿va a haber una crisis como la del 2008? ¿Va a haber un crash? ¿Se va a ir el mercado inmobiliario de Florida a pique? Depende de muchos factores, pero lo que os voy a contar ahora es mi opinión, con lo cual ya os digo, podéis estar de acuerdo, podéis no estar de acuerdo. Hay mucha gente que, como os enseñaba antes, están haciendo análisis y creen que sí, que es inminente, que va a haber un crash, que va a ser aún peor que el del 2008. Yo creo que no porque ahora ya para pedir un crédito es mucho más estricto que en aquella época, todavía hay muchísimo dinamismo, mucho trabajo, la gente ya lleva mucho tiempo con las hipotecas muy altas, con los intereses muy altos, los precios han subido un montón y todo el mundo sigue asumiendo y sigue manteniendo pues su ritmo de vida, se siguen vendiendo casas. Y poco a poco pues se espera que haya una estabilización y que nos vayamos adaptando a lo que viene. Con lo cual dudaría mucho, por lo menos en ciudades como Orlando, que el mercado inmobiliario caiga. Además sigue viniendo muchísima gente. Yo sé que hace un rato os estaba hablando de que hay mucha inmigración que se va. Sin embargo, Orlando es muy dinámica, hay mucho turismo, muchas empresas tecnológicas, y sería realmente increíble que se cayese el mercado. ¿Que van a bajar los precios? Puede ser que bajen algo, pero también es cierto que si miráis durante los últimos 15, 20 años, la tendencia es que van subiendo, se estabilizan, van subiendo, se estabilizan, y no hay unas caídas pronunciadas. Por ejemplo, no vas a encontrar hoy una casa que sea más barata que en los años 90. Entonces, probablemente nos estabilicemos ahí y se mantenga el mercado. Bueno, y si habéis llegado hasta aquí es que realmente os interesa y probablemente estéis pensando en comprar vivienda y estáis viendo a ver cuándo es el mejor momento. Con lo cual os voy a hacer otra pregunta. Si queréis me podéis dejar aquí un comentario, pero ¿qué preferís? ¿Una casa nueva o una casa usada? Durante las últimas semanas he estado hablando con amigos y demás, y la mayoría o muchos de los que he hablado me dicen que es mucho mejor una casa nueva por el hecho de que no vas a tener que preocuparte por un montón de cosas durante años. Sin embargo, en mi caso, yo prefiero las casas usadas. Creo que tienen más alma, tienes más espacio. Y, por ejemplo, hay zonas que son más tradicionales, con lo cual estás en zonas más históricas o más cerca del centro de la ciudad. Las nuevas suelen ser en las afueras, tienes que conducir más, y las que están ya de toda la vida, como decimos, pues estás ya casi en el centro.
Hice un vídeo recientemente sobre ese tema, os lo dejo aquí por si queréis echarle un vistazo, pero por favor dejadme un comentario aquí para saber a ver cuál es vuestra preferencia. Y nada, me despido, os invito a que os suscribáis al canal Vivir en Orlando. Cada semana estamos trayendo nuevo contenido sobre la vivienda, cómo es la vida en Orlando, y os agradecería un montón. Suscribiros, dadme like y nos vemos en la próxima.